Hola chicos, vamos a continuar con los tutoriales. En esta oportunidad vamos a resolver la práctica 1. Lo vamos a dividir en dos partes. En uno vamos a aprender a crear los subprogramas y en otra parte vamos a aprender a usar los subprogramas mediante el llamado. Así que vamos a repasar un poquito la teoría que vimos en el tutorial anterior. Recordemos que teníamos dos tipos de parámetro, uno por valor y otro por referencia, donde si es modificable es por referencia, si no lo es por valor, si es una entrada es por valor y si es una salida es por referencia. Recuerden que los tips son muy importantes, es bueno anotarlos por allí subrayados para repasarlos constantemente. Estos tips nos ayudan a mantener conocimientos frescos y claros y son muy oportunos. También vimos los subprogramas, los cuales vamos a manejar los programas tipo function, el cual encabezado es la palabra function, el nombre de la función que debe indicar que hace esta función, los parámetros de entrada, fuera del paréntesis os, y el tipo de dato de salida que va a tener el nombre de nuestra función. Nuestra función va a tener una serie de instrucciones y debemos recordar que al nombre de la función siempre hay que asignarle un resultado, porque en el nombre de la función es donde se va a guardar nuestra salida. Recordemos también que una función retorna solo un valor y solo usa parámetros por valor. Es la característica fundamental de una función. También vimos los sub, el cual también lleva un nombre que debe estar asociado a qué hace nuestro sub. Sin embargo, el sub no recibirá ninguna instrucción a su nombre, puesto que él tiene los parámetros de entrada y los parámetros de salida, que son los resultados. Es decir, que él va a tener dentro de su propia estructura los parámetros donde se van a guardar la o las respuestas. Recordando que un sub retorna ninguno, uno o varios valores y usa parámetros por valor y por referencia. Así que con estos conocimientos claros comenzamos con nuestra práctica 1. Es recomendable leer la práctica para entrar en el contexto en el cual se está desarrollando el ejercicio. Recordemos que lo importante es la calidad y no la cantidad. Hay que saber la teoría para enfrentarnos a cualquier clase de ejercicios, pues siempre habrá algo que podamos inventarnos para cambiar el ejercicio como tal. Así que lo importante es saber cómo atacar los ejercicios. Comenzamos con la práctica 1, la cual es la siguiente. Aquí tenemos la práctica 1, cuyo objetivo es desarrollar una aplicación tipo consola en Visual Basic 2010, en donde se ponga en uso la teoría de subprograma o modulación en la resolución del mismo. Y aquí nos hablan un poco, lo que dice que recuerde que antes de elaborar un subprograma se debe leer detenidamente el enunciado, con el fin de extraer los datos de entrada y salida que va a requerir o determinar el proceso a generalizar, es decir, los parámetros que poseerá dicho subprograma. Y luego comienzan aquí a hablar que no debemos olvidar que estamos trabajando con procedimientos sub o funciones function, donde la cantidad de datos salida que realizará el proceso de analizar se establece qué tipo de programa será el que va a ser desarrollado, etcétera, 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 etcétera. Un enunciado, ok, y es como una especie de repaso. Viste que es la primera práctica y nos mencionan los conocimientos que vamos a tener claros, que son nuestro tipo de procedimiento, sub function, nuestros parámetros por valor y por referencia, ok. Y bueno, comenzamos con la elaboración de los subprogramas. En los problemas que van a encontrarse por allí, los quizzes, las actividades complementarias, las evaluaciones parciales, aparece una lista de requerimientos. Estos requerimientos son los subprogramas que se necesitan para modular el programa o el problema como tal. Es decir, que van a ser una serie de requerimientos, por lo general son mínimos, podemos agregar otros subprogramas que creamos necesario para solucionar toda la problemática.
debemos leerlos con mucha calma. Cada uno de ellos es como una pregunta independiente y nos van a permitir desarrollar posteriormente el programa completo. También cada uno de los subprogramas va a tener un puntaje y nuestro objetivo también va a ser acumular puntos en el parcial. ¿Ok? El primer requerimiento, el primer subprograma que se necesita, dice: diseñe un subprograma que, dado un valor entero y positivo n, determine el factorial de n. Recuerde que el factorial de un número se determina como la productoria de los primeros n números naturales. Por ejemplo, el factorial de n tendríamos 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente hasta llegar a n. Por ejemplo, el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Ok? Ahora, eso lo vimos en computación 1, no creo que sea de mayor complicación. Aquí tenemos una nota que dice que aunque al calcular el factorial de un número se obtiene un valor entero, por motivos de memoria de almacenamiento de una variable tipo entera, defina dicho valor como un tipo real, single o double. Entonces ahí nos están diciendo que utilicemos el valor de salida como single o double, no hay ningún problema. ¿Qué nos están pidiendo en sí? Diseñe un subprograma que, dado un valor entero y positivo, determine el factorial de n. Entonces nuestro primer requerimiento, vamos a traducirlo porque este es el primer ejercicio. Luego se van a dar cuenta que a medida que van haciendo ejercicios lo van a capturar más rápido. Siempre hay que diferenciar o distinguir dos cosas: qué tenemos y qué queremos. Igual que en computación 1. Imaginemos que este pequeño requerimiento es un problema como tal de computación 1, en el cual debíamos ver qué teníamos, que eran los datos o las entradas, qué queríamos, que eran las salidas, y cómo lo lográbamos. De igual manera aplica para este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Y nos dice: diseña un subprograma que, dado un valor entero y positivo n, es decir, que tenemos un dato que es n. Ese dato n debe entrar en el subprograma. Eso es nuestro único dato. ¿Ok? Nuestro subprograma va a ser el cómo lo logro, es decir, que las instrucciones para que ese subprograma utilice el valor entero positivo n y nos dé la respuesta es el cómo lo logro. Entonces nuestro dato de entrada es n. ¿Ok? N. Y ahora la salida sería determina el factorial de n, es decir, que va a salir el factorial. Entonces siempre vamos a identificar las entradas y las salidas. ¿Para qué? Para escoger si nuestro subprograma será una función o será un sub. Entonces, lo primero que vamos a ver son los datos. Y nos vamos a preguntar los datos y nos vamos a preguntar las respuestas. Entonces, vemos algo aquí. En cuanto a la respuesta, vamos a retornar el factorial de un número. El factorial es un solo valor. Entonces decimos que nuestro subprograma solo retorna un valor. Y luego vemos las entradas. Las entradas nos dicen que tenemos un número natural n. Ahora, el número n, para calcular el factorial, no se va a modificar. Por ejemplo, si queremos el factorial de 3, que sería 1 por 2 por 3, nos daría 6. En ese caso, nuestro número n, que es 3, seguiría siendo 3. ¿Ok? No hay que modificar el número 3 para determinar su factorial. Aunque haya que utilizarse para realizar un cálculo, la variable como tal no se modifica. Lo que podemos concluir que solo usa parámetros por valor. Recordamos entonces que debemos preguntarnos por las salidas y por las entradas. Si al responder las salidas y las entradas decimos que solo retorna un valor y que todos los parámetros que utiliza son por valor, concluimos que es una función. Una función debe cumplir con las dos características, con las dos: retornar un solo valor y usar solo parámetros por valor. Si cumple con las dos características, decimos que es una función. Entonces, como es una función, nuestro primer subprograma tendremos el encabezado la palabra function. Como nuestro subprograma va a determinar el factorial, el nombre que coloqué es factorial.
Y recordemos que las funciones deben llevar entre paréntesis los parámetros de entrada. En este caso nuestra única entrada es el número entero positivo n. Recordamos que solamente utiliza parámetros por valor. Luego fuera del paréntesis la palabra os y el tipo de dato que va a salir nuestra función, es decir, el tipo de dato que va a ser el factorial. No importa el tipo de dato que aparezca dentro del paréntesis. El tipo de dato que va a ser la función es el tipo de dato de la respuesta. Nuestra respuesta al ejecutar y calcular el factorial debería ser un número entero, pero recordemos que la nota decía que trabajáramos con un dato tipo single o tipo double por cuestiones de almacenamiento. Trabajé con un dato tipo double. Ok, entonces esto sería que tengo, que quiero. ¿Cómo lo logro? Son las instrucciones que debe llevar mi función. Ok, fíjense entonces que al nombre de la función es al que le vamos a asignar la respuesta. Para calcular un factorial, pues recordamos fácilmente que el factorial se inicializa en 1, ya que es una productoria. ¿Por qué debe inicializarse? Porque el factorial realiza una operación a sí mismo, ¿ok? Por lo que es necesario que él tenga un valor inicial. El valor inicial por lo general es el elemento neutro de la operación. Como la operación es una multiplicación, pues es una productoria. Se inicializa en el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Ahora, si es el factorial de un número, se comienza multiplicando por 1, 2, 3, 4, sucesivamente hasta que se llega al número. Sin embargo, yo utilizo para ello un ciclo for iniciado desde 2, en vista que multiplicar por el número 1 no va a alterar el resultado. ¿Ok? Entonces, esto ya es teoría de computación 1. Entonces, calculamos nuestro factorial desde 2 hasta n, factorial de un número, en el que debemos multiplicar en la variable i, que es la controladora del ciclo, la que va a ir aumentando en 1, es decir, para que multiplique 2 por 3, por 4, por 5, hasta que llegue al número n, por la variable como tal, que va a comenzar en 1 y va a ir almacenando el resultado de cada una de las productorias. ¿Ok? Entonces fíjense que al nombre de la función factorial siempre debe asignársele la respuesta, siempre. ¿Ok? Hay otra forma de trabajar este subprograma y es que algo que es nuevo aquí es, vimos parámetros de entrada y parámetros de salida. Los parámetros de entrada son los parámetros por valor y dijimos que los parámetros por salida eran los parámetros por referencia. Digamos que los parámetros de entrada son como nuestras variables de entrada en computación 1 y nuestros parámetros por referencia, que son los de salida, son nuestras variables de salida. Pero además teníamos variables de proceso. Esas variables de proceso también las podemos manejar dentro de los subprogramas y las vamos a llamar variables locales. Las variables locales son variables que solamente van a existir en el cuerpo del subprograma. Es decir, que solamente van a existir para este subprograma, no así para los demás subprogramas, no así para el resto del cuerpo del programa. ¿Ok? Una variable local no es más que una variable extra que se necesita para este subprograma, ¿ok? Y que no es un dato de entrada ni es un dato de salida, como por ejemplo cuando utilizamos las banderas, que las banderas no eran un dato ni eran una salida, pero eran necesarias. ¿Cómo utilizaríamos aquí una variable local? ¿Y cómo se declara? Las variables locales se declaran dentro del cuerpo del subprograma de la misma manera que una variable de la que estábamos acostumbrados en computación 1. Por ejemplo, puedo utilizar una variable local f del tipo double, debe ser del mismo tipo del factorial. ¿Ok? La voy a utilizar es para hacer el cálculo del factorial. Fíjense que puedo calcular el factorial de esta forma, ¿ok? Con una variable extra y fíjense que mi variable f es la que me va a almacenar el valor del factorial, pero yo sé que al final al nombre de la función tengo que asignarle la respuesta. La respuesta en ese caso estaría almacenada en la variable f. Entonces repetimos, una variable extra que necesitamos, en este caso f, es una variable auxiliar. En este caso va a ser una variable que solo va a existir en el cuerpo de su programa, se llama variable local.
se declara de la misma manera que estábamos acostumbrados a computación 1, se opera con esa variable, esta variable es que me almacena la respuesta y al final esa variable se le asigna al nombre de la función. Es necesario que eso ocurra. Fíjense que sucede si no hacemos esa asignación, automáticamente nos va a aparecer un error, ¿ok? Lo podemos ver aquí la advertencia. Nos parece que la función factorial no devuelve un valor en todas las rutas de acceso del código. Falta la instrucción return. Fíjense que es porque no tenemos asignado al nombre de la función, no tenemos asignado un resultado, ¿ok? Entonces de esta manera queda concluido nuestro primer subprograma. Segundo subprograma. Elabore un subprograma que, dado dos números enteros n y m, donde n representa el número de elementos disponibles en un conjunto y m significa el número de elementos diferentes a utilizar en un subconjunto, determine la combinatoria de n sobre m, donde la combinatoria de n sobre m es igual a n factorial dividido entre m factorial por n menos m factorial. Nota: emplee el subprograma anterior, de ser este necesario, para determinar la combinatoria. Además, recuerde que para poder determinar la combinatoria del valor de n debe ser mayor o igual a m. Ok, en cuanto a esta nota, además recuerde que para poder determinar la combinatoria el valor de n debe ser mayor o igual que m. Es para que se pueda realizar este factorial, en vista que el factorial aplica para números enteros y positivos. Eso vamos a dejarlo para el programa principal, es decir, nuestros subprogramas son capaces de calcular cualquier combinatoria para cualquier cantidad de números, ¿ok? En el programa principal, que vamos a ver después qué es decir, cuando vayamos a introducir los datos que vamos a necesitar. Recuerden que los subprogramas trabajan con parámetros formales, con parámetros generales, ¿ok? Entonces ya ese tipo de restricciones la vamos a ver más que todo en el programa principal, que vamos a conocer en la segunda parte de este tutorial. Fíjense que dice: emplee su programa anterior, de ser este necesario para determinar la combinatoria. Aunque no nos digan esto, de hecho en los siguientes ejercicios no creo que sea necesario que nos digan esto. Si no los dicen, ya eso es de mucha ayuda. Pero es lógico que si vamos a calcular una combinatoria y esa combinatoria necesita un factorial, yo debo decir: hey, ya yo hice un subprograma que crea un factorial, para algo lo hice, ¿no? Entonces es para usarlo, ¿ok? ¿Qué hacemos allí? Ok, lo que vamos a hacer es traducir lo que nos dice nuestro subprograma, que por lo general parecen complicados y un poco enredados. Lo que hay que hacer es extraer la información. Fíjense que dice: elabora un subprograma que da dos números enteros n y m, es decir, que n y m son nuestros datos, donde n representa el número de elementos disponibles en un conjunto y m significa el número de elementos diferentes a utilizar en un subconjunto. Ok, n y m son los datos, lo vamos a introducir en un subprograma. Determine la combinatoria de n sobre m, es decir, que nuestra respuesta va a ser la combinatoria. Nos preguntamos nuevamente, en base a la salida, ¿cuántos resultados tenemos? 1, la combinatoria. Por lo tanto, nuestro subprograma solo retorna un valor. Y vemos nuestros datos. Tenemos n y m. Para calcular la combinatoria no es más que introducirla en la ecuación que aparece allí. Es decir, que el valor de n y m no cambia. Se utilizan para hacer un cálculo, más no cambian los valores. Por lo que entonces, como no cambian, son parámetros por valor. Eso quiere decir que solo usa parámetros por valor. Si solo retorna un valor y solo usa parámetros por valor, conclusión, es una función. Ya que es una función, recordamos que colocamos la palabra function seguido de un nombre. Como determina la combinatoria, pues coloqué combinatoria. Los parámetros por valor, que son las entradas, pues de datos tenemos n y m, que son números enteros, y nuestra salida será de tipo double. ¿Por qué tipo double? Porque proviene de una división, ¿ok? Y pues no es más que aplicar la ecuación que aparece allí, en que me dicen que voy a determinar
factorial de n dividido entre otros factoriales. Pero ya yo tenía a alguien que me determinaba el factorial. Entonces vamos a introducir aquí conocimiento nuevo, que es llamado de un subprograma. El llamado de un subprograma parece muy complicado, pero no es más que llamarlo como se llamaría cualquier cosa en el universo. Para llamar a alguien, pues simplemente lo llamamos por su nombre. Si me van a llamar a mí, pues me llaman Diana. Y bueno, ya que teníamos un subprograma que determinaba el factorial, pues buscamos cómo se llama nuestro programa que determina el factorial. Se llama factorial. Entonces lo llamamos factorial, y aquí está. ¿Ok? Cuando creamos un subprograma, lo que estamos haciendo es crear una especie de especialistas, de expertos en determinar algo. Por ejemplo, si nos sentimos mal, llamamos al médico para que el médico nos dé una respuesta a nuestro mal, ¿cierto? Pero el médico no es adivino tampoco, pues que lo llamamos, hola doctor, y él nos va a decir, tómate tal cosa, ¿verdad que no? Porque el médico nos puede preguntar qué síntomas tiene para podernos dar una respuesta. Igualito, nuestro subprograma hará lo mismo. Nuestro subprograma factorial, si lo llamamos factorial, ya sabemos que él es capaz de determinar un factorial. Él nos va a preguntar, hey, necesito que me des de dato n, es decir, el número al que tú le quieres determinar el factorial, para yo poderte dar la respuesta de cuál es el factorial. Entonces, cuando lo llamamos factorial, recordamos que él nos va a preguntar, hey, necesito que me des un valor tipo entero, ¿ok? Y nosotros le vamos a dar valor tipo entero, n, porque en ese caso necesitamos determinar el factorial de n. Fíjense que al llamar un subprograma, en este caso es una función, no es necesario colocar qué tipo de parámetro es ni de qué tipo de dato es. Simplemente debemos darle el parámetro como tal. Fíjense que n, claro que sí, n debe coincidir que debe ser un número entero, pues él me va a preguntar por un número entero, ¿ok? Y bueno, ya que el factorial determina cualquier factorial en el mundo, fíjense que el factorial es capaz de determinar el factorial de cualquier número. Nosotros le damos el número aquí y él nos va a dar el factorial. Entonces fíjense que un subprograma determina valores genéricos, ¿ok? Entonces él puede determinar el factorial de n, el factorial de a, el factorial de 5, el factorial de 8, cualquier factorial. Entonces para determinar este factorial de m, pues también lo llamamos y le decimos, necesito calcular el factorial, pero en este caso ahora necesito es de m. Y luego también necesito calcular un factorial, pero ahora es de una resta n menos m. Entonces cuando lo llamamos, oye, necesito calcular el factorial de ¿quién? De n menos m. Fíjense que el resultado de n menos m, n es un número entero, m es un número entero, nos dará un número entero, es decir, el primero va a restar y luego determinar el factorial de m. ¿Ok? Que m sea mayor que n en algún caso y no se puede determinar, eso lo vamos a dejar al momento en el que demos los parámetros actuales, es decir, al momento en que estemos dando los valores. Pero cuando estamos creando un subprograma, él es capaz de aceptar cualquier valor en el universo, porque los subprogramas se hacen generales. Ok, continuando con el tercer subprograma, nos dice, elabore un subprograma que dado dos valores, n y k, tipo enteros y un valor real, p, determine la probabilidad binomial de que x sea igual a z, donde n representa el número de veces que se repite un experimento, k representa el número de veces en que la probabilidad se cumple y p es la probabilidad de que el evento se dé, sabiendo que z de x igual a k se determina como esta ecuación que tenemos allí, donde nk es la combinatoria de nk. Nota, utilice todo aquel subprograma elaborado anteriormente que sea útil para el desarrollo del cálculo. Además, se tiene que cumplir que el valor de n debe ser mayor o igual a k para poder determinarse la probabilidad. Ok, esto ya lo habíamos visto antes, dijimos que eso se tomaba en cuenta en el programa principal porque nuestro subprograma trabaja con datos genéricos. Y pues aquí nos dan un tips para usar un subprograma que hayas usado anteriormente. Es lógico que el que vamos a utilizar es el de la combinatoria, porque fíjense que aquí aparece en la ecuación, así que nos digan, deberíamos intuirlo ya. Oye, si en la fórmula aparece una combinatoria y yo tengo un subprograma que determina la combinatoria, pues ese debe ser para algo que le hice anteriormente, pues es para utilizarlo aquí. Ok,
Nuevamente nos queda traducir lo que nos dicen allí en el subprograma, identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Leemos despacio para identificar cada parámetro. Elabore un subprograma que, dado dos valores n y k tipo enteros y un valor tipo real p, determine la probabilidad binomial, bla bla bla. Es decir, que nuestros datos son n, k y p. Nuestros datos. Determine la probabilidad binomial de que x sea igual a k, donde n es tal cosa, que representa el número de veces que se repite el experimento, k representa el número de veces que la probabilidad se cumple y p es la probabilidad que el evento se dé. Eso quiere decir que nuestros datos son n, k y p, van a entrar en el subprograma con el objeto de determinar si se cumple la probabilidad binomial. Es decir, que la respuesta que nos va a dar la probabilidad binomial, nuestra respuesta va a ser la probabilidad binomial. Y entonces identificamos nuestras variables de entrada, o nuestros parámetros de entrada, nuestros parámetros de salida, que es la probabilidad binomial. De igual manera, ¿cuántos valores van a salir? 1, la probabilidad, que se determina con la ecuación que aparece allí en el enunciado. Entonces solo retorna un valor. Nuestros datos de entrada se van a utilizar en la ecuación que aparece allí, más no van a modificarse, por lo tanto todos son parámetros por valor. Solo retorna un valor, solo usa parámetros por valor. Conclusión, es una función. Ya sabemos manejar funciones. La palabra function, un nombre, como determina la probabilidad, se llama probabilidad. Los parámetros de entrada, que son por valor, nos dicen que tenemos n y k, que son tipo entero, p, que es tipo single, y que nos va a arrojar un tipo single en vista de la manera de la ecuación que vamos a emplear, que es esta que aparece aquí. Recordemos que esta es una combinatoria. ¿Cómo se determina la combinatoria? Pues ya tenemos un subprograma que hace eso, que se llama combinatoria. ¿Cómo hacemos para utilizarlo? Pues llamándolo. Él se llama combinatoria, lo llamamos combinatoria. Cuando lo llamemos, él nos va a preguntar por dos valores. ¿Okay? Va a preguntar valor n, valor m. Recordemos que este determina la combinatoria de n en m. Nosotros necesitamos la combinatoria de n en k. Por lo tanto, nuestros datos que necesitamos es el primero un número entero, que será n. El segundo número entero será k en este caso, porque necesitamos la combinatoria de n en k. Luego la ecuación nos dice que necesitamos p elevado a la k. Pues aquí tenemos p elevado a la k. Y por último multiplicar por 1 menos p elevado a la n menos k por 1 menos p elevado a la n menos k. Y todo este resultado de la ecuación nos da la probabilidad, que es zx igual k. Entonces nuestra probabilidad, recordando que al nombre de la función siempre debe asignarse un valor, es todo lo que debemos hacer. Nuestra función de retorno el valor que necesitamos y ha finalizado ese subprograma. Nuestro subprograma 4, que es el último, fíjense que luego viene el enunciado, nos dice elabore un subprograma que, dado un valor entero n, que representa el número de veces que se va a repetir un experimento, y p, que representa la probabilidad de que ocurra un caso, determine el valor de la media mu sub x y la desviación típica. Entonces la media se calcula de esta manera, con esta ecuacióncita, y con esta ecuacióncita determina la desviación típica. ¿Ok? Nos dice además nota, emplee todo aquel subprograma elaborado anteriormente de ser útiles para el desarrollo de los cálculos. Entonces fíjense, nos preguntamos, tenemos un subprograma que determina factoriales. ¿Vamos a utilizar factoriales aquí? No. Tenemos un subprograma que determina combinatorias. ¿Vamos a calcular combinatorias aquí? No. Tenemos un subprograma que determina probabilidad binomial. ¿Tenemos probabilidad binomial aquí? No. Cual quiere decir que no vamos a utilizar ninguno de los subprogramas anteriores. ¿Ok? Así que esta nota en este caso no es para ayudar, sino es para despistar. ¿Ok? Debemos estar bien claros en los conocimientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues recordemos que lo que debemos hacer es traducir lo que nos dice nuestro requerimiento.
y nos dice que elabore su programa que da un valor entero n, que representa el número de veces que se va a repetir un experimento, y p, que representa la probabilidad de que ocurra un caso, es decir, que nuestros datos son n y p, que entren en un subprograma. Determine el valor de la media y la desviación típica. ¿Ok? Entonces, en este caso vemos las salidas. ¿Qué me están preguntando? La media y la desviación. Es decir, que retorna dos valores. Los datos de entrada, aunque n y p se van a utilizar para las ecuaciones de media y de desviación típica, no se modifican, por lo que son parámetros por valor. Entonces solo usa parámetros por valor. A pesar de que solo usa parámetros por valor, no retorna solo un valor, por lo que para ser función debe cumplir con las dos características: retornar solo un valor, solo usar parámetros por valor. Como no cumple con las dos, no puede ser una función. Conclusión, es un sub. ¿Ok? Para saber si es una función debe cumplir con las dos características. Si hay alguna de las dos que no cumpla, automáticamente decimos que es un sub. Ok, en este caso entonces creamos un sub. Para hacer un sub comenzamos con la palabra sub, al igual que la función es un nombre. En este caso, como determina la media y la desviación, pues colocamos media desviación. Recuerden que no puede haber un espacio, por lo cual utilicé un guión bajo. Y los sub llevan dentro del paréntesis. Fíjense que no hay nada fuera del paréntesis, ¿ok? Llevan los parámetros de entrada, que en este caso son n y p, y los parámetros de salida, que es la media y la desviación, lo que me están preguntando. Los parámetros de entrada, como no se modifican, son by val. Los parámetros de salida, como los voy a crear, son by ref. ¿Ok? Eso quiere decir que en estos parámetros se va a almacenar la respuesta. Al nombre no se le asigna ningún valor como a la función. ¿Ok? Entonces, la respuesta de la media que se va a almacenar aquí en este parámetro, entonces la media es a lo que se le va a asignar el valor. Fíjense que es al parámetro el que se le va a asignar el valor. Es el resultado de n por p, porque eso es lo que nos dice la ecuación de aquí. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Entonces la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Recordando que aquí tenemos funciones intrínsecas, es decir, funciones que ya están dentro del subprograma. En este caso es una función matemática, la raíz cuadrada. ¿Ok? Esto ya es computación 1. Fíjense que si nos posicionamos sobre match.sqrt, nos dice devuelve la raíz cuadrada, que es lo que nosotros queremos. Son funciones que ya están dentro del subprograma y las utilizamos igual como en computación 1. Entonces fíjense que aquí tenemos la respuesta de la media y aquí tenemos la respuesta de la desviación. Por eso es que con una función no se puede retornar más de un valor, porque solo se le puede asignar al nombre de la función. Aquí fíjense que le estamos asignando a cada uno de los parámetros destinados a almacenar la salida, que deben ser de tipo by ref. Y de esta manera pues hemos concluido todos los subprogramas, es decir, crear los subprogramas. Luego pasaremos a lo que es el programa principal, que es el submain, que lo vamos a ver en la segunda parte del tutorial, para no hacer este tutorial más complicado, en el que vamos a ver cómo se realiza un programa principal, que es el submain, cómo se hace llamado de un sub, cómo se realiza el llamado de una función, aunque eso ya lo vimos. Vamos a profundizar un poco más, y pues cómo debe ser la estructura de un programa principal. ¿Ok? Así que esperando que este tutorial les haya servido de mucha ayuda. Estará pronto en subir la segunda parte de este tutorial, así como la solución de la práctica número 2. En esta semana ya están realizando la práctica número 3. Cualquier consulta puedo responderles vía Twitter. Seguiré subiendo tutoriales para que aclaren allí sus dudas. Si les surge alguna pregunta, puedo hacer un mini tutorial para responder. A lo mejor es una duda que tienen más compañeros. Por favor, denle retweet a los tweets cuando suba videos. Compartan estos videos con sus compañeros para que sea de ayuda a ellos también. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, siempre a la orden.